En la epístola de San Marcos capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Marcos 5, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Como iglesia que tiene fe, como iglesia pentecostal que somos, debemos cada día entender la importancia del nombre de Jesús, la importancia del poder que hay en el nombre de Jesús, porque no creemos en un Dios que es limitado. Muchas veces quien limita a Dios es nuestra fe, porque Jesús dijo que al que cree todo le es posible. Vamos a repetir este versículo: al que cree todo le es posible. Entonces anímate, levanta esta fe, porque nada está perdido. Y Cristo hoy te invita a meditar en esta palabra que yo puse como título: de la tumba a la testificación. Diga conmigo: de la tumba a la testificación. Dice versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y salió él de la barca. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y viendo Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido demonio de los cerdos, y comenzaron a rogarle que fuera de sus entornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Jesús aquí, en esta oportunidad, estaba viajando a un lugar inesperado, a un lugar que no era una sinagoga. Jesús no iba a una iglesia. Jesús no estaba yendo aquí
para un lugar dar una enseñanza formal. Jesús aquí no estaba yendo hacia una ciudad judía. Jesús no estaba yendo a algún lugar donde él podía ser tenido allí como humanamente hablando, a alguien de evidencia, sino que Jesús estaba yendo al lugar menos probable, al lugar inesperado, que era la región de Gadara, que era cruzando el mar de Galilea o el lago de Galilea hacia el este de la región de Palestina. Y allí, esta región de los Gadarenos, Jesús va más allá de las barreras geográficas. Jesús va más allá de las barreras culturales, porque ya no estaba allí dentro del encierre de donde estaba allí la cultura judía. Jesús va mucho más allá de lo que se podía esperar de un rabino en aquella época. Un rabino no podía mezclarse, entre comillas, con el pecado o con los gentiles que muchas veces ellos despreciaban. Jesús aquí, hermanos, estaba en un lugar donde él tenía un plan, tenía un proyecto, tenía una meta. Y esta meta, este proyecto era rescatar a una persona que nadie daba nada por él, rescatar a una persona que nadie podía decir, o sea, quien lo miraba podía decir, este hombre no tiene solución. Pero cuando llegó Jesús, llegó la solución en la vida de aquel hombre. Por lo tanto, Jesús va mucho más allá de las fronteras geográficas. Jesús va mucho más allá de las fronteras filosóficas que tenemos en nuestra mente. Jesús llega a nuestro corazón. Jesús hoy llega a tu corazón, hermano, hermana, para que nosotros podamos entender de dónde Él nos sacó. Yo no sé tú, pero yo doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Si tú y yo podemos hoy meditar, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿De qué lugar Dios nos llamó? ¿De qué lugar Dios nos rescató? ¿De dónde Dios te llamó a ti y a mí para la salvación, para una nueva vida, para un nuevo tiempo en su presencia? ¿De dónde Dios te rescató, hermano, hermana? Hay que darle gracias a Dios, porque si meditamos aquí, la condición de aquel hombre era una condición de cautividad, era una condición sin Cristo, era una condición, como dice versículo 2 al 5, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro ¿de dónde? Vamos a leer aquí si tenés tu Biblia abierta. De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada ¿en dónde? En los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, y las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba que dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Era una persona que vivía en los sepulcros. Era una persona que representa aquí una vida de ser humano sin esperanza, una vida espiritual muerta. Y yo estoy hablando de no cristianos, de personas que no conocen a Cristo, o de personas que tienen la oportunidad y no quieren aceptar a Cristo en su vida. Pero también estoy hablando de cristianos que debemos tener cuidado para que nuestra vida no esté muerta espiritualmente. Y aquí este hombre andaba en los sepulcros, una vida en tinieblas, una vida sin esperanza. ¿Por qué? Qué difícil, qué lugar la persona que no tiene moradía podía vivir en sepulcros. Aquí habla de una señal de muerte en vida, de una evidencia de lo que estaba pasando en lo natural, lo que estaba en su vida espiritual. Y en segundo lugar, en primer lugar, él vivía en los sepulcros, su alma estaba muerta. Y en segundo lugar, un poder incontrolable. Yo no sé usted, pero si cuando miramos aquí esta palabra
podemos ver que nadie podía sujetarlo, ni con cadenas, ni con grillos. Él hacía pedazos. Había una fuerza sobrenatural que estaba actuando en la vida de aquel hombre. Bueno, aquí tenemos un problemita del tema de la gotera. Pero hermanos, estas ataduras aquí que los seres humanos ataban a este hombre, no lo podían dominar. No podía dar la solución a la vida de este hombre. Y eso nos muestra, hermanos, que delante de esta fuerza sobrenatural no era resuelta con lo natural, con lo humano. ¿Y cuántas personas hoy en día y cuántos cristianos también están intentando resolver ataduras espirituales en cosas que no tienen principio en la palabra de Dios, que no tienen principio en las cosas de Dios, cosas espirituales, hermanos, que no son solucionadas con técnicas humanas que sí ayudan. No estoy hablando nada contra alguna técnica psicológica. Es bueno ir a un psicólogo, es bueno ir a un psiquiatra, sí, la medicina es de Dios. Pero hay cosas espirituales que están en el alma del ser humano, que se resuelven en el nombre de Jesús, que se resuelven con un encuentro verdadero con Jesús, que no es la persona que está a nuestro lado que puede resolver, que no es el amigo más íntimo que puede resolver, que no es ninguna técnica terrenal puede resolver, solamente un encuentro y una relación con Jesús puede resolver. Aquel hombre, él andaba rascándose, rompiéndose su carne, lastimándose, y lo que hacían, lo ataban, colocaban cadenas, pero lo sobrenatural hacía con que aquellas cadenas fueran rotas. Y hermanos, a veces hay cosas naturales que no son resueltas con lo natural. Solo Cristo puede atar, puede desatar. Solo Cristo, el camino, la verdad y la vida. Él tiene la solución para el ser humano. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo libera, Jesucristo restaura. Solo Jesús tiene poder. Di conmigo, solo Jesús tiene poder. Amén. Por eso, la tercera cosa de la condición de este hombre, era un hombre atormentado. Era un hombre que daba voces, que gritaba de día y de noche, que gritaba en los campos, en el cementerio, en los lugares. Este hombre deliraba y hablaba cosas que la Biblia no nos da detalles, pero quien lo veía podía decir que era un lunático, podía decir que era alguien con un problema psiquiátrico, pero el problema de este hombre era espiritual. Pero aquí, hermanos, cuando llegó Jesús, en el versículo 6, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. ¿Y qué dice más? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? En un encuentro con Jesús. Él es nuestro Señor Jesús, es el único que tiene poder y autoridad sobre todo mal. Por ahí hay hermanos que tienen miedo. Si no debemos subestimar el poder de las tinieblas, ¿me entienden? Pero por ahí hay hermanos que tienen miedo del diablo, que tienen miedo en un sentido de que no, el diablo puede hacer eso en mi vida o puede hacer aquello. No, hermanos, si tú estás con Cristo, Cristo es más poderoso en tu vida. Y si somos la iglesia del Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Jesucristo, Él es el único que el infierno tiembla
La Biblia dice, ¿crees tú que Dios es uno solo? Hasta el diablo cree y tiembla. Aquí podemos ver que Satanás tuvo que postrarse delante de Jesús y suplicarle que no le mandaba los demonios allí, no le mandara lejos de aquella región. Da para entender que ellos tuvieron que pedirle a Jesús permiso. Da para entender, hermanos, la fe que tenemos que tener en Cristo Jesús. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién es el único que venció en la cruz y tiene todo poder en el cielo y la tierra? Esto debe estar fundamentado en nuestra fe, porque hubo una confrontación espiritual. Y yo quiero decirte algo. El hecho de yo estar hablando aquí sobre esta palabra de confrontación espiritual, de que Jesús vence a Satanás, Satanás está haciendo lo posible para que tú y yo no pongamos atención, no nos interese esta palabra, porque el trabajo de Satanás es robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Satanás quiere cegar los ojos del pueblo de Dios contra la oración de guerra, contra reconocer que Jesucristo tiene todo poder en el cielo y la tierra. Por eso yo te animo a creer. Cristo vive en ti y tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús. Y si viene pensamientos de que estás en pecado, sí, nadie es perfecto, pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y la sangre de Jesús nos purifica y nos perdona. Y Él nos da autoridad para todo, contra todo mal, en el nombre de Jesús. Aquí los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Y cuando Cristo llega, las tinieblas no pueden resistir. ¿Sabes? Cuando entras en tu trabajo y se levantan luchas, cuando entras en tu barrio, en tu estudio, no sé, en algún lugar, y cuando tomas un propósito con Dios de la iglesia, o vas a ayunar, o algo que vas a hacer para Dios, y de repente se te levantan luchas, es porque las tinieblas no pueden resistir la luz que hay en ti, la luz de Cristo que hay en ti, y se levanta para intentar apagar, borrar la luz que hay en ti. ¿Sabe el desánimo que a veces te da para orar? ¿Sabe el desánimo que te da para leer la Biblia? ¿Sabes el desánimo que te da de seguir adelante? Cree que Jesús está contigo, porque Satanás quiere convencerte de que todo está perdido, de que no hay solución y de que nosotros quedamos con los brazos caídos. Pero hoy levanta los brazos, porque hay victoria en el nombre de Jesús. En Cristo yo soy más que vencedor en esta vida. Amén. Y si hay luchas, Él sigue siendo Dios y yo voy a vencer porque Él está conmigo. Y si no hay luchas, Él sigue siendo Dios y yo seguiré firme en su presencia, glorificándole. Amén. ¿Cuántos me acompañan hasta aquí? Los demonios necesitaban del permiso de Jesús para obedecer, porque aquel hombre llegó y se arrodilló delante de Jesús, y Jesús decía: sal de este hombre. Y los demonios decían: te pido que me dejes ir, que nos dejen, somos muchos, no nos dejen ir allá a aquel hato de cerdos. O sea, la autoridad de nuestro Señor Jesús. Satanás tiene que pedirle permiso. Nada, ni el diablo puede hacer algo que no está según el permiso de Jesús. Y eso nos muestra un Dios poderoso y verdadero, un Dios que es glorioso. Cree, hermano, cree, hermana, que hay el mundo espiritual, que hay demonios, que hay ángeles, pero no tengas miedo, porque Cristo está contigo. Cristo está contigo. Oh, aleluya, tú no estás solo, hermano, hermana. No hay quien Jesús no pueda transformar. No hay quien Jesús no pueda hacer. No puede hacer la obra. Aquí los demonios salieron de aquel hombre, y aquel hato de cerdos, 2000 se precipitaron en el abismo y saltaron en el mar, y ellos murieron allí. Y los dueños de los cerdos corrieron al pueblo y a la gente, y le decían lo que había sucedido. Y
El versículo 14 dice esto: los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y la gente llega, vienen a Jesús, llegan allí donde estaba aquel hombre atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, dice, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Fíjate bien que Jesús transformó a aquel hombre que daba voces en el campo, en los cementerios. Ahora este hombre estaba sentado, bien vestido, en su juicio cabal, conversando normalmente. Y este hombre allí estaba sentadito, tranquilo, con su mente restaurada, con su dignidad restaurada. Estaba allí quieto, en paz. Ya no era un hombre errante en el camino, en la vida. La gente dice allí que se asustó. No era este el hombre que teníamos miedo, pero ahora parece que está sano. Era para glorificar a Dios, pero se asustaron. El que no tiene a Cristo, es difícil entender de una el proceso de Jesús. Aquel que robaba, cuando se convierte, viste, ahora va a ser pastorcito. Gloria a Dios que se convirtió. Aquel que mataba, entrega su vida a Jesús. El homicida, mira vos, se convirtió. Ahora va a ser pastor. ¿Quién es ese hombre para creer? No hay nada que Dios no pueda hacer. Y a veces actuamos como esa gente de la ciudad. Vemos el poder de Dios manifestado en la vida de las personas, del hermano, de la hermana, y a veces causa cierto escándalo para algunos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en lugar de alegrarse con la vida restaurada, ellos comenzaron a rogar que Jesús se fuera. Mire allí en el versículo 16. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Cristo Jesús, Él es la solución para lo imposible, pero muchas veces causa miedo en algunas personas. El mundo en que vivimos, lamentablemente hay muchas personas así. Debemos orar por estas personas que están a nuestro lado diariamente. Personas que a veces ven lo que Dios hace en nuestras vidas, pero deciden, no, que se vaya Jesús, eso me hiere los oídos. Esto de Cristo, eso de iglesia. Ellos rogaron que Jesús se fuera. ¿Sabe por qué? El tesoro de ellos no estaba en lo que una vida había sido restaurada sobrenaturalmente, sino que estaba en los cerdos, en las finanzas, en la pérdida material. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos en lo material y no vemos y somos ciegos para lo que Dios ha hecho en lo espiritual? Que el Señor venga a abrir nuestros ojos, amén. Di conmigo: Señor, abre mis ojos, pero bien fuerte, abre mis ojos para ver lo sobrenatural. ¿Qué prefieres tú y yo? ¿Qué preferimos nosotros? Esta pregunta, esta palabra es para mí también. La comodidad del día a día con las cosas materiales, o la presencia de Cristo cada día trayendo transformación, haciéndonos negar ciertas cosas por Cristo. Aquel que quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena colocar nuestra mirada en lo eterno. Nuestro tesoro, hermanos, tiene que estar en Jesús. Y no debemos decir: Jesús, andate de aquí. No, sino que debemos decir: Jesús,
Tú tienes poder para hacer maravillas, para hacer milagros. Quiero decirles, hermanos, para terminar, aquel hombre, cuando Jesús subió en la barca, versículos 18 al 20, le dijo a Jesús que yo pueda ir contigo. Yo quiero seguirte. Yo quiero hacer parte de este ministerio, ir con los discípulos. En otras palabras, yo quiero seguirte. Y quizás, no dice la Biblia, pero quizás hasta ser el discípulo más de Jesús allí, el 13º discípulo. Pero Jesús le dijo, quédate y cuenta a los suyos lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Y sabes qué? El versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esto es poderoso, porque podemos ver aquí que era más fácil el hombre hablar desde su contexto, y en su contexto, en su cultura, donde todos vieron lo que había pasado, que otros de afuera decirle. Y podemos observar aquí que Jesús dio una misión para aquel hombre, y aquel hombre cumplió esta misión. Jesús te da una misión para ti y para mí, hermanos. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Esta es nuestra misión. Jesús le dio la misión a este hombre, y este hombre predicó lo que Jesús había hecho en su vida a través de su testimonio. Y la pregunta ahora es para ti y para mí: ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos testificando? ¿Estamos yendo a donde Jesús nos envía? Amén. Porque mira qué maravilloso ir con Jesús. Qué lindo ir con Jesús. Pero aquel hombre obedeció y habló de la verdad. Habló de lo que Jesús hizo en su vida. Y muchos creyeron. Y muchos, aquí dice la Biblia, todos se maravillaban en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte a orar en este momento. Y si hay algo que te incomoda en este momento, vamos a orar. Si hay algo que no está en paz en tu corazón en este momento, vamos a levantarnos en fe ahora. Si hay algo que quiere quitar la paz de tu corazón, reprendo ahora, Señor, toda obra del infierno contra esta vida, todo ataque de Satanás, Señor, que quiera hacer con que esta vida deje de creer en tus maravillas y en tu poder. Reprendemos ahora en el nombre de Jesús toda atadura del infierno, toda obra del infierno cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. Señor, si hay vidas aquí que están enfrentando luchas en este exacto momento, si vienen pensamientos en contra de tus planes, cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. Hermanos, yo te invito a orar en este momento, proclamando el nombre de Jesús. Porque cuando Jesús llegó a la vida de aquel hombre, hubo salvación. Cuando Jesús entra en nuestra vida, hay victoria, hay vida. Señor, gracias. Hoy recordamos donde tú nos sacaste. Antes éramos como este gadareno. Éramos en la condición de muerte espiritual. También estábamos cautivos del pecado, pero Cristo nos libertó. Señor, hoy
Confiamos en tu poder, Señor. Cristo es más poderoso que cualquier poder de este mundo. Si hay alguien aquí que está luchando contra ataduras en su vida, vicios, heridas emocionales, resentimientos, culpabilidades, cae por tierra ahora. Cae por tierra ahora, en el nombre de Jesús, porque el Evangelio tiene poder para transformar. Lo que antes éramos, hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que antes, Señor, éramos, hoy somos nuevas personas en Cristo Jesús. Hoy tú nos llamas, Señor, para testificar lo que has hecho en nuestras vidas. Poder de Dios, sanidad de Dios sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, nuestros corazones. Toda atadura del infierno, toda obra diabólica que quiera levantarse y traer desánimo, debilitar las fuerzas, cae por tierra ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Señor, para hacer lo imposible. Lo imposible para los hombres es posible para